Estela, ¿quién es el que me ha saludado a la salida? Que no pongo cara, era Isabel. Isabel es secretaria. Ah, vale, Sí. vale. Claro, me voy poniendo ya cara después de este tiempo. Bien, no la habíamos visto personalmente. Que ya se había dado también cantadora y digo, Sí, pues mira, sí. ¿Sí? Hola, buenos días a todas y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. El motivo de esta convocatoria es la presentación de un gran proyecto. Es un homenaje a 9 mujeres extremeñas cuyas vidas están contadas a través de viñetas, de textos e ilustraciones, teniendo como resultado este original libro en formato cómic. Me acompaña hoy aquí con nosotras a Silvia Pérez Simón, miembro de la Asociación de Amigos del Cómic de Extremadura, a quien quiero agradecer su presencia y agradecer también su trabajo, su labor en todo este tiempo, porque es la coordinadora de este gran proyecto. Y además, Silvia, agradecerte que le hayas dado voz a mujeres extremeñas que han estado muchas veces ocultas, invisibilizadas a lo largo de nuestra historia. Destacar y agradecer también la labor de todas y de todos los autores que han participado en este proyecto y quienes desde este formato han sido capaces de plasmar la trayectoria de estas heroínas extremeñas que lucharon en pro de la igualdad. Ángeles, Asunción, Carolina, Julia, Dulce, Florinda, Leoncia, Olga y Vicenta son las protagonistas de esta novela gráfica y sus historias nos reivindican a todas. Mujeres de todos los ámbitos y en todas las esferas, mujeres políticas, artistas, mujeres del mundo de la cultura, literarias, poetisas, pero también mujeres cuidadoras, mujeres amas de casa, mujeres con esa doble responsabilidad. Hablar de las protagonistas es hablar de trayectorias brillantes tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional, pero también es hablar de situaciones duras, difíciles, de saltar escaleras rotas y de esquivar suelos pegajosos. Los obstáculos a los que se enfrentan no nos son muy ajenos: techo de cristal, brecha salarial, precariedad laboral, falta de corresponsabilidad y falta de conciliación. Y si bien es cierto, hemos logrado muchos avances en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, pero también es cierto que aún nos queda un largo camino por recorrer. Por eso es tan importante proyectos como el que hoy presentamos aquí. Por eso es tan importante considerar a estas mujeres valientes, a estas mujeres históricas que han hecho y que han luchado en pro de la igualdad. Reconocer a estas mujeres que dan voz, que son luchadoras, guerreras, mujeres extremeñas que han caminado con pasos firmes, con un paso muy firme para conseguir esa igualdad real y efectiva que todas anhelamos. Por eso es tan importante que conozcamos y dar a conocer este proyecto a nuestra juventud, para que ellos sean conscientes de todo el camino que hemos recorrido y todo lo que nos queda por recorrer, pero también para enseñárselo a nuestras niñas, para que tengan referentes femeninos donde verse reflejadas, mujeres extraordinarias que fueron capaces de abrir puertas y ventanas y que han sido capaces de derribar muros. Que conozcamos sus vidas, que tengan su lugar en la historia, nos permiten a las mujeres de hoy y a las niñas del futuro avanzar en este camino. Es por ello que, además de los ejemplares en papel que vamos a dirigir a nuestros centros educativos, nuestras bibliotecas públicas, porque queremos que lleguen a todos los rincones de Extremadura, también hemos creado un enlace web para que todas las personas que quieran puedan de manera gratuita y de manera rápida poderse descargar esta obra de arte que os puedo decir que es una gran recompensa al final de todo el trabajo realizado, el que veamos la luz de estas mujeres luchadoras, guerreras, estas mujeres extremeñas invisibilizadas, muchas de ellas en nuestra sociedad. Por eso hemos creado, como bien digo, este enlace que en estos momentos se encuentra, después de la rueda de prensa, lo subiremos a la página web del Instituto de la Mujer de Extremadura, pero también lo vamos a hacer llegar a través de las redes sociales
a donde puedan acceder esa juventud, esas niñas y niños, esa adolescencia, para que puedan de manera fácil poder acceder a este material y además, bueno, porque es impresionante ver los gráficos y verlo en estilo cómic. Yo que ya tengo una edad y que me encantaba el cómic, desde luego estoy muy ilusionada con este proyecto. Estas y otras muchas iniciativas que se están realizando desde la Consejería de Igualdad y Portavocía y desde el Instituto de la Mujer de Extremadura ayudan a visibilizar, ayudan a identificar, ayudan a reivindicar y, por supuesto, ayudan a seguir legislando cada día más para poder terminar con las brechas que aún nos quedan por derribar, las brechas que aún existen entre mujeres y hombres, porque el objetivo estratégico de la Junta de Extremadura es alcanzar esa igualdad y avanzar en esa meta de manera conjunta entre las administraciones públicas, entre los poderes públicos y, por supuesto, con el tercer sector, con federaciones y asociaciones como la que hoy nos acompaña aquí. Yo, sin más, le paso la palabra a Silvia, que es la artífice de todo este gran proyecto, para que ella pues, nos detalle un poquito más de cómo ha sido y cómo ha vivido este proceso y este trabajo. Una vez finalizada la intervención de Silvia, se abre un turno de preguntas para los medios de comunicación y que ustedes estimen oportunas las preguntas que crean convenientes. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer las palabras de Estela. Es un placer el poder haber contado con su apoyo y además agradecer tanto a la Consejería de Igualdad y Portavocía como al Instituto de la Mujer el haber asumido un proyecto que ya tiene una trayectoria de 3 años, que ha sufrido sus fluctuaciones precisamente por la dilación desde que se presentó, pero ellos han asumido ese compromiso. Y, desde luego, estamos totalmente agradecidos porque es un proyecto que nace desde el corazón, desde ese mismo compromiso compartido. Y lo primero, sin duda, es eso, agradecerles ese apoyo que hemos tenido. También, por supuesto, agradecer y tener presente a todos los autores del proyecto, que los voy a citar: Miguel Gómez Andrea, Sara Herrera, Carlos Correia, Marce Parra, Rosaura Rombo, Pedro Arroyo, Pau Guerra, Dolores Aragón, Natalia Rodrigo, Clara González, Mar Gallego, David Cercas, Carla Flores, Fran Aguilera y Silvia Pérez, la coordinadora del proyecto, servidora, que estoy orgullosa de este trabajo colectivo, porque es un trabajo colectivo donde además insisto en que las protagonistas son las mujeres que aparecen reflejadas, como bien decía Estela, que queremos que sea un reflejo pues, de ese potencial extremeño y ese potencial que todas las mujeres tenemos con nosotros, ¿no? Hay distintas formas de parir y este libro es un ejemplo, como decía un amigo. ¿Ha sido libro? Pues sí, ha sido un ejemplo de todo lo que se puede transmitir, de toda la capacidad creativa que tienen las mujeres. Las protagonistas de este libro son Asunción Cano, María Ángeles Durán, Carolina Coronado, Vicenta García Miranda, Florinda Chico, Olga Ramos, Dulce Chacón, Leoncia Gómez y Julia Mayoral. Como decía Estela, desde personas del ámbito político, científicas, del ámbito creativo, a personas. También hemos querido recoger esa variedad de visiones y de experiencias femeninas, no solo recoger ese aspecto más conocido, sino también el ámbito privado, que no ha sido valorado hasta que está empezando a ser valorado. Empezando por las investigaciones que reconoce María Ángeles Durán sobre el cuidatoriado, que aparece en el libro, es catedrática de Sociología y reivindica ese papel de la mujer. Y también hemos querido reflejar pues, la labor de la mujer en el ámbito doméstico, por ejemplo, con el caso de Leoncia Gómez, que se dedicó toda su vida a trabajar para otras personas en una vivienda, ¿no? Pero esa convivencia entre el aspecto laboral fuera de casa y dentro de casa está muy presente en todas las mujeres hoy en día y ya lo reflejan también estas mujeres. Y por eso, bueno, animo a leer el libro. Solo quiero añadir algunas palabras porque en relación con lo que comentamos, hablando de mujeres, este libro parte de la toma de conciencia de un hecho de sobra conocido. La mujer en la mayoría de los grupos económicos y culturales a lo largo de la historia se ha visto relegada a un ámbito privado, con un escaso o nulo reconocimiento de su trabajo. Además, encuentra dificultades estructurales para la participación política. No obstante,
junto con otras iniciativas, lo que pretendemos aquí precisamente es dar visibilidad a la mujer con el objetivo de conseguir ese reconocimiento social, pero también doméstico, salarial, rural, también muy importante porque aparecen mujeres del ámbito rural, político, sexual, en todos los ámbitos. Un poco romper tabúes y formar parte de lo que, bueno, yo entiendo como una especie de experimento cultural en el que todos somos partícipes. En ese proceso de hacer visible nos interesa tener en cuenta más que el resultado, el proceso y la forma de lograr esa visibilización. Todos tenemos un papel para lograr esa visibilización y para construir la sociedad que queremos. Hablando de mujeres extremeñas, como decía, queríamos con este libro no solo el reconocimiento, o antes que el reconocimiento, el conocimiento, porque muchas veces no sabemos las experiencias que tenemos, no nos escuchamos a nosotros mismos y por qué empezar a hablar de otros sin conocernos a nosotros mismos, como decía Sócrates, ¿no? Además, hablamos de extremeñas, ¿vale? Pero ahí entramos un poco en la identidad de las protagonistas de este libro, que realmente traspasa fronteras, como es el caso de Ángeles Durán, que tiene una trayectoria pues, bueno, internacional, o incluso pues, la fotografía rural de Asunción Cano es algo que se ha dado, lo que pasa que está en un proceso también de visibilización. Entonces, bueno, pues estas mujeres, también quiero aclarar que no solo pertenecen a este siglo, aparecen mujeres del siglo XIX y que bueno, con esto también queremos decir que la identidad forma parte de esa libertad de querer ser diferente, ¿no? Es ahí donde podemos crear comunidad, vidas que hablan de atreverse, de perdonar, de la responsabilidad de dar todo lo que tienen dentro, de sobreponerse. Y es que todo el libro tiene un fin último, reconocer ciertos sesgos a la hora de mirar y ver nuestro entorno cercano, a los efectos de mirar diferente para conseguir distintos procesos y resultados. Espero que disfruten de esta visión caleidoscópica elaborada con la plasticidad del formato cómic, que es un medio con valía propia y que quiero aprovechar para reivindicar por la potencia de su lenguaje, con recursos narrativos y artísticos propios. Y debemos tener en cuenta que el cómic ya tiene un reconocimiento, después de que lo veníamos considerando asociado al público meramente infantil, muchas veces al humor, al manga superhéroe, va mucho más allá, es un medio muy rico y ya consta de reconocimientos como el Pulitzer que le dieron al cómic de Maus de Art Spiegelman, con lo cual queremos también con este libro que la gente disfrute de un medio literario y artístico con méritos propios, que me alegra profundamente que desde el Instituto hayan reconocido y hayan apostado no solo por un contenido hecho con rigor y con ternura, como comentábamos en las solapas, sino poniendo en valor el formato del cómic. Entonces, también hay que reconocerlo. Y poco más que añadir, desde luego, animar a la lectura del cómic, porque ahí lo intentamos decir todo, lo decimos todo, más que lo que pueda yo decir aquí. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Buenos días. Dos preguntas muy sencillas. ¿Cuántos ejemplares físicos se van a distribuir? Y, por otro lado, me queda la duda de si la salida al mercado de este tipo de trabajos, de esta novela gráfica, lo que hace es, de alguna manera, complementar la potencia de la visualización de lo que es un gráfico con lo que es narrar la historia y la proyección profesional y personal de cada una de las protagonistas, o bien también hay un margen, un hueco para ficcionar sobre la vida de ellas. Es decir, la persona que va a ver esto se va a enterar de qué es lo que ha pasado en su vida, o también, de alguna manera, movidos también por ese criterio reivindicativo, ficcionáis de alguna manera para hacer reflexiones más allá de lo que ha pasado con la vida de estas mujeres. No sé si me explico. ¿Quieres responder? Sí, si quieres contesto yo a la primera. Nosotros en estos momentos hemos sacado en papel como unos 500 ejemplares en papel para distribuirlo, por supuesto,
por todas las bibliotecas públicas, por todos los centros educativos y demás. Lo que sí queríamos, y por eso hemos creado también ese enlace, es que en todos nuestros domicilios, en todas nuestras casas, en todos nuestros rincones de Extremadura y más allá, porque sé que va a tener una gran repercusión, puedan obtenerlo de una manera gratuita y de una manera rápida, a través de ese enlace que, como bien digo, en este primer momento subiremos a la página web del Instituto de la Mujer de Extremadura, pero que después también lo vamos a intentar llevar a todas las redes sociales para que la juventud, para que todas las personas puedan tener mayor acceso incluso a estos ejemplares de una manera gratuita y rápida, para que puedan descargárselo y lo tengamos en todos los rincones de todo el mundo, no de Extremadura ni de España, sino a nivel también internacional, porque merece la pena. Y en respuesta a la pregunta sobre el formato de las historias, no hemos querido caer en la biografía pura y dura, ¿vale? Cada autor ha tenido libertad para enfocar la vida de esta mujer como consideraba. Entonces, se han inspirado, por supuesto, en los hechos reales, pero sí que han querido, pues, poner en valor ciertos aspectos de su vida. Entonces, es verdad que el lector que acceda al libro, pues seguramente nuestra idea era inspirar también esa curiosidad, ese conocimiento de estas protagonistas de nuestra cultura extremeña, dando información, dando pinceladas sobre su vida, en algunos casos más detalladas, en otras no, pero sobre todo poniendo en valor aspectos de su vida, o sea, digamos, de su lucha personal, de esas dificultades. Sobre todo la idea era eso, poner de relevancia esas dificultades que como mujeres se encontraron. Por ejemplo, el caso de Asunción Cano, fotógrafa que la que yo me encargué, es una fotógrafa que, pues claro, primero la fotografía no estaba bien considerada y sigue en su proceso de reconocimiento, y menos en un contexto rural. Entonces se encontró con la barrera de su familia, pero aún así, lo bonito, bueno, no quiero hacer spoiler, pero se encontró con ciertas dificultades, fue sobrepasándola. Y me parece muy importante destacar el poder de la familia. O sea, lo que queremos destacar en el libro que citamos en el prólogo, claro que vamos a poner en valor a las mujeres, pero es que para construir una sociedad plural, la sociedad que todos queremos, es un trabajo de todos, y reconociendo también el papel de las familias que lo tuvieron, de las parejas que tuvieron, de las amistades, de los compromisos laborales que fueron encontrando. O sea, yo creo que ese es un punto diferencial de este libro. Primero, que no son solo las mujeres como más conocidas, sino que también recogemos ese ámbito rural, ese ámbito doméstico, y también que no queremos escatimar a la hora de reconocer el papel que tuvieron las personas que las acompañaron, para bien o para mal. Es decir, sí que tuvieron dificultades, porque hubo momentos de confrontación, a veces pues con las familias o con el entorno en sí, por lo reivindicativas que fueron, pero también fueron un apoyo. ¿Y por qué vamos a negar eso si también fue así, ¿no? Entonces, pues, y cómo ellas recibieron ese apoyo, por eso hablaba de perdonar. Y creo que es un valor en alza en esta sociedad, tenemos que tener eso presente. Este libro va a estar en los centros educativos. Me gustaría preguntarle a Estela qué se puede hacer, teniendo en cuenta que la competencia del currículum no se puede, digamos, tocar por parte del IMES, pero desde el IMES, ¿qué se puede hacer para que en las escuelas, en los institutos, se conozca más a las mujeres? Porque incluso en los últimos exámenes de la EBAU hablábamos de que no aparecía ninguna mujer. Si no aparece ninguna de las destacadas, imagínate que aparezca una anónima. ¿Qué se puede hacer desde el instituto para que también se estudie a esas grandes mujeres? Claro, por supuesto, y es cierto lo que comentas. Pues obras como esta que son tan importantes, porque es tan importante empezar desde la base, desde la educación. Es fundamental, como tú muy bien decías, introducir estas historias de mujeres reales, de aquí de Extremadura, en este caso, para que se conozcan, ya nos reconozcan, como muy bien decía Silvia. Hay que conocer las figuras femeninas para que tengamos esos patrones, nuestras niñas, tener esos patrones, tener los patrones de mujeres como estas, ilustres, extremeñas,
y patrones de deportistas, de mujeres que estuvieron en ámbitos y que trabajan en estos momentos en ámbitos más masculinizados, o lo que siempre se ha otorgado más al hombre. Para que encontremos nuestros espacios tenemos que tener estos referentes. Y esa es la clave. La clave está en la educación, está en la base, está en los colegios, está en que realmente apostemos por el estudiar y el dignificar a las mujeres que teníamos o que tenemos todavía como referentes, para que podamos tener a las niñas del futuro, que son, o mujeres del futuro, que son nuestras niñas y nuestros niños del presente. Por lo tanto, yo diría que cosas como estas, proyectos como estos, y que lleguen a todos los centros educativos, y de hecho soy consciente de que ya se está haciendo también muchísimas cosas a través de educación para poder fomentar la imagen de la mujer y para poder entre todos pues, sacar una igualdad real y efectiva, para poder conseguir pues, que a través de mujeres históricas, mujeres de la historia y mujeres de ahora, que también tenemos presentes, podamos realmente conseguir esa igualdad y conseguir que nuestras niñas pues, sean como ellas, ¿no? Que sigan luchando, que sigan reivindicándose y que sigan consiguiendo esos espacios que antes no teníamos o que se nos tenía un poco más relegados y que estamos ya ocupando, por suerte. Gracias.